protestantes no enseñar, que no enseñaran una doctrina diferente, ¿qué le dice la Biblia a los protestantes? que no enseñaran una doctrina diferente, ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate. Existe, que la Biblia no prohíbe las imágenes. Existe el sacramento de la confesión. Existe los santos. Existe que Pedro fue el Papa. Quiero que me diga en qué parte de la palabra de Dios dice que el sábado día santo fue cambiado. Según Isaías 48, dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, lo primero que se escribe sobre la tierra es la santa ley de Dios, lo cual es incambiable y permanecerá para siempre. Deténgase un momentico que vamos a responder a la primera pregunta. La primera pregunta dice que donde en la Sagrada Escritura afirma que se cambió el sábado. ¿Sí? Y vamos a responder a la primera pregunta. En Isaías capítulo 1, versículo 13, Isaías 1.13, cualquiera que tiene Biblia lo pueden mirar. Isaías 1.13. En Isaías 1.13. Ajá. No, yo lo leo. ¿Usted lo lee? Bueno. Ajá, Isaías 1, 13. capítulo 13. Antes de leerlo, debo decirle que la profecía de Isaías, ya Dios había escrito a través de Isaías que el sábado iba a ser cambiado. Ahí está, primero en profecía, después le muestro dónde fue cambiado, porque la Biblia dice que ya no es el sábado, sino ahora es otro día que Dios estipula, y luego donde dice que efectivamente nosotros no nos debemos dedicar al sábado, que sin embargo nos van a criticar por no guardar el sábado, pero que eso no es importante para nosotros. Primero la profecía, después donde dice que efectivamente Dios lo cambió, y luego donde Pablo dice que nadie lo venga a criticar por no guardar el sábado. Incluso si quiere le puedo mostrar donde dice la Biblia que los cristianos guardaban el día domingo, no el sábado. Dale primero Isaías 1.13. 1.13. 13, está después del 12 y antes del 14. 1.13, ¿sí? No me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. Dale. El incienso me es abominación. El incienso me es abominación. Siga. Luna nueva. Luna nueva, pongo que abominación. Rechazo. Luna nueva. Y día de reposo. Y día de reposo. Dime. Dime, ¿cuál es el día de reposo? Hoy. Luna nueva. Hoy, sábado. El sábado, el día de reposo, dice el Dios a través de Isaías, ya no me traigan ofrenda, ya no me traigan incienso, ya no me es abominación. Me es abominación, incluso el día de reposo. Repito otra vez, habla el día de reposo. Dice: no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Y día de reposo. Ya aquí Isaías promete que Dios está diciendo que el día de reposo es abominación, ya lo rechazan. Profecía. Ahora vamos a ver cuando viene en el Nuevo Testamento y dice que Dios cambia el día de reposo por otro día. Hebreos capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Hebreos. Capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Aquí está claramente donde habla de un día de reposo que tenía en el Antiguo Testamento, pero que Dios establece un nuevo día, que es el que los cristianos ya comienzan a guardar. En Hebreos, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Y entonces, al ir mirando lo que dice la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que sí, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, todo el Antiguo Testamento
hablaba del día de reposo, Aquí está. del séptimo día. Pero cuando ya viene Jesucristo, no, ya el día de reposo para nosotros, nueva alianza, nuevo testamento, ya no tiene la validez para el pueblo de Israel. Hebreos 4, del 7 en adelante. 4, capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Ajá. Otra vez determina un día. Otra vez, o sea, antes había determinado uno, pero ahora determina otro día. Otra vez, repite. Otra vez determina un día. Otra vez determina un día. Pongo cuidado, siga. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siga. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Día sábado, No. el que guardaba, ya, disculpe, entonces aquí Josué era del Antiguo Testamento, el que Dios había dejado en la Antigua Alianza para llevar al pueblo a la tierra prometida, y él guardaba en el día de reposo, pero si Josué lo hubiese llevado al reposo, pongan cuidado lo que viene, dice, no hablaría después de otro día. no hablaría después de otro día. ¿Y cuál es el otro día después del día de reposo? Por Domingo, tanto, porque el séptimo día era el día de reposo y Dios habla de otro día. Aquí dice la Biblia que ya Dios nos habla de otro día, al punto que Colosenses capítulo 2 versículo 16, Colosenses 2:16. ajá, ya, disculpe, padre. Ujú. Dice, ajá, entonces, ¿por qué dice aquí? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿El mismo u otro? porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ajá. Procuremos pues entrar en aquel reposo En para aquel. que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ajá, pregunto ahí, ¿está hablando del antiguo o del nuevo que Dios estableció? Si usted mira desde el 7, está hablando de otro día, otro reposo, no el del antiguo. El del antiguo no surgió efecto, porque lo llevó Moisés, lo llevó Josué, y ellos no lo llevaron a ese reposo. Ahora Dios establece un nuevo día de reposo, un nuevo día, otro. Y ese es el que nosotros buscamos, que es el domingo. Por eso nosotros no trabajamos el domingo, un día de reposo, un día de descanso. Disculpe, perdón. ¿Y por qué dice que el diccionario dice que el primer día de la semana? El domingo. Domingo significa el primer día de la semana. El primer día de la semana. No, perdón, domingo significa el día del Señor y es el primer día de la semana, el domingo, porque Dios dice que después del sábado, que era el séptimo, viene otro día. ¿Cuál es el otro día después del séptimo? El octavo. Pero como no hay un octavo día de la semana, se repite de nuevo. ¿Cuál viene después del séptimo? El primer día de la semana. Entonces, por eso se guarda el primer día de la semana. Pero luego le podemos mostrar en la Biblia donde los cristianos guardaban ese primer día de la semana. Ciertamente, queda un reposo. ¿Ah? Ajá, disculpa. Ajá, ¿y por qué aquí en Hebreos 4 dice, ajá, por qué habla así, no? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es la pregunta? Ajá, ¿por qué Dios dijo esto? Porque nosotros pensamos, el reposo del pueblo de Israel es símbolo del día en que nosotros muramos y entramos en descanso, que le colocamos a la persona cuando muere, que en paz descanse, que entre en el descanso. Entonces, ese descanso del sábado era símbolo de lo que era el cielo, el reino de los cielos, que un día teníamos que entrar. Pero resulta que Moisés no lo llevó al cielo, Josué no lo llevó al cielo. Entonces se hizo necesario el Mesías, que es el que nos lleva al cielo. Entonces queda ya un día de reposo para nosotros, es decir, queda una opción, una oportunidad de poder entrar al cielo. Jesucristo sí nos lleva al verdadero lugar donde vamos a descansar. Por eso a los muertos le decimos que en paz descanse, ellos sí entran en el descanso. Cuando Moisés, cuando Josué, cuando es el tiempo, nadie puede entrar al cielo, nadie puede entrar en el descanso. Ahora nosotros sí podemos entrar en el descanso.
Y el sábado era un simbolismo de lo que sería la tierra prometida, porque ella debe saber que la tierra prometida es el cielo, pero caminaban hacia la tierra prometida, ellos no la alcanzaron. Por eso tiene que venir Cristo, el Salvador, nos viene a salvar para llevarnos a la tierra prometida. Pero como aquello no nos pudo llevar, que era la antigua ley, la antigua alianza, los antiguos sacrificios, los antiguos sacerdotes, todo, entonces cuando Jesús viene y establece una nueva alianza, con nuevos sacrificios, con nuevos sacerdotes, con nuevas ofrendas, y Él sí nos puede llevar a nosotros al reino de los cielos, a la tierra prometida, o al día de descanso. Por eso aquí más adelantico, usted va a leer donde dice, Dios estableció un nuevo día, porque Josué no nos lo llevó. Si quiere sigue leyendo, para que usted se dé cuenta, digan donde Josué no nos llevó al descanso. Siga para que vea. Ay, disculpa, entonces dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿por qué en cierto lugar dijo así del séptimo día? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahí está afirmando que eso era en el Antiguo Testamento, porque estaba escrito que incluso Dios había trabajado 6 días y había descansado el séptimo día, a pesar de que Él seguía trabajando, estaba escrito eso. Eso es la afirmación de lo que era en el Antiguo Testamento. Pero luego viene a mostrar lo que es el Nuevo Testamento. Si usted observa, yo le muestro cuando da el paso para el Nuevo Testamento. Aquí está mostrando, en el Nuevo Testamento se decía esto y esto y esto. Pero en el Nuevo Testamento se dice esto. Cuando llega el Nuevo Testamento yo le muestro. Siga leyendo y yo le digo cuando pase. Lea lo último que leyó y yo le muestro cuando pasa el Nuevo Testamento. Dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Antiguo Testamento, ¿se da cuenta? Primero es el Antiguo Testamento. Siga. Se les anunció la buena nueva. No entraron por causa Antiguo Testamento, no entraron. Por causa de desobediencia. Por desobediencia. Antiguo Testamento, ellos no entraron, no pudieron entrar en la tierra prometida, al reino de los cielos. Por causa de la desobediencia, no pudieron cumplir la ley. Era necesario una nueva alianza, un Salvador, un Mesías. Entonces, ese es el Nuevo Testamento. Vamos a quedar, dale. Dice, otra vez determina. Otra vez, ese es el Nuevo Testamento. Aquí es el paso del Antiguo. Primero muestra cómo el Antiguo Testamento venía, pero no pudo entrar. Como no pudo entrarnos al cielo, entonces Él otra vez determina, es decir, establece un nuevo testamento, una nueva alianza. Aquella alianza no sirvió. Ahora determina una nueva alianza. Aquel descanso que Dios quería no se dio a cabo por la desobediencia. Ahora determina otro día. Porque otra vez, repítalo. ¿Determina? Otra vez determina un día. Determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. El hoy significa que la antigua alianza ya pasó, que esa ya no es para nosotros. Ahora estamos en el hoy. Olvidémonos del de ayer, olvidémonos del pasado, olvidémonos de la antigua alianza. Ahora estamos en el hoy, en la nueva alianza. Siga. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado el reposo, Antiguo Testamento, no hablaría después de otro día. Si la antigua alianza hubiese servido para entrar en el cielo, no habría necesidad de otro día. No habría necesidad de otra alianza. No habría necesidad de un Mesías. Pero es necesario de otro día. Entonces, ¿qué significa? Que la antigua alianza llegó hasta aquí y no logró su objetivo. Entonces Dios tiene que establecer una nueva alianza, un nuevo día. ¿Qué significa un nuevo día? Una nueva esperanza de entrar al cielo. Porque la esperanza del Antiguo Testamento era esta. Hay 10 mandamientos. El que cumpla los 10 mandamientos entra al cielo. ¿Quién cumplió los 10 mandamientos? Nadie. ¿Quién entraba al cielo? Nadie. Por eso usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento no se habla de santos. Porque nadie podía entrar al cielo. Viene Cristo con la nueva alianza, establece un nuevo pacto, se sacrifica como el Cordero de Dios, establece un nuevo día, una nueva alianza, un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, todo lo establece nuevo. Y gracias a Él, entonces sí podemos entrar al cielo. Ahora, si podemos entrar al cielo, ya no es gracias a la antigua alianza, ya no es gracias a los 10 mandamientos, ya no es gracias al descanso del Antiguo Testamento, ahora es gracias a la ley del Nuevo Testamento, gracias a Cristo, y entonces gracias ya en el nuevo día. ¿Vamos a entrar en el cielo? Sí, ese es el descanso, la tierra prometida. Es un nuevo día. ¿Y por qué el domingo? Porque es cuando Cristo resucita, que vence a la muerte. En el Antiguo Testamento llegaba hasta la muerte y no había opción para entrar al cielo.
Cuando viene Cristo, nos da la resurrección, nos abre la puerta del cielo, entonces nos abre un nuevo día. ¿Y cuándo lo hizo? El día domingo en que resucita, vence a la muerte, por eso guardamos el día domingo. Entonces parece que, por tanto, queda un reposo Queda para un el reposo. pueblo de Dios. Queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, se lo explico entonces. El pueblo de Israel tenía la alianza, tenía el pacto, todo para poder salvarse. Con los 10 mandamientos usted puede entrar en el reposo. Cumple los 10 mandamientos y será salvo. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Entonces, si usted cumple los 10 mandamientos, usted entraba en el reposo. Ya el cielo. El problema era, ¿quién los iba a cumplir? Nadie, porque siempre íbamos a fallar. Y recuerde que la ley decía que si usted fallaba en uno solo, cumplía 9, pero fallaba uno solo, ya estaba, ya no podía entrar al cielo. Ahora, cuando viene Cristo, nos establece un nuevo día, entonces dice, portémonos bien, para que no nos pase como aquellos. Para que ahora sí podamos entrar, nos queda un día de reposo. Es decir, tenemos una nueva oportunidad, pero que si usted y yo no nos portamos bien, podemos perder ese día de reposo que es el cielo, que es la salvación. Podemos perder la salvación, a pesar de que Cristo nos salvó, a pesar de que Él derramó su sangre en la cruz. Si usted y yo no le hacemos caso, si usted y yo no nos portamos bien, perdemos la salvación. Está la oportunidad, pero la perdemos. Eso es lo que quiere decir, que tenemos que portarnos bien para poder entrar en ese nuevo día de reposo que nos queda. Y por eso usted verá que San Pablo, no sé, usted conoce quién era San Pablo. San Pablo era un hombre muy conocedor de la ley, era fariseo, conocedor del Antiguo Testamento, fue criado a los pies de Gamaliel, de modo que según los conocedores de lo que es el judaísmo, no había nadie mejor que Gamaliel, y Gamaliel fue maestro de San Pablo. Y San Pablo viene a explicar, ya después que se convierte, cómo esa ley, incluyendo la del sábado, llegaba hasta Cristo y que ya para nosotros no nos iba a afectar. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Desde el 15 lo puede leer en adelante, para que usted se dé cuenta cómo San Pablo lo muestra de una manera sencilla y clara, para mostrar que efectivamente el día sábado llega hasta Cristo. Colosenses 2, sí, léalo de 16, Colosenses 2:16. Y le repito, acuérdese de quién va a hablar. Colosenses, ajá. A ver, ¿sabe quién va a hablar? Pablo, que escribió la carta a los Colosenses. Hagamos eco de esto. ¿Sabe quién era Pablo? Un judío que se convirtió al cristianismo. Pero no cualquier judío. Era un fariseo criado a los pies de Gamaliel, conocedor de la Sagrada Escritura, conocedor de la ley, porque fue criado a los pies de Gamaliel, según dice Hechos capítulo 22, versículo 1 en adelante, fue criado a los pies de Gamaliel. De modo que no había nadie que conociera tanto la ley como Pablo. No había nadie. Ahora, si Pablo conoce de ley, vamos a ver qué dice Pablo. Ajá, Colosenses capítulo 2:16. 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, Nadie lo juzgue por lo que usted come o por lo que bebe. o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie lo juzgue por eso. ¿Quién está hablando? Un conocedor de ley. Imagínense ustedes, para un Pablo hablarle a los judíos y decirle, hablarle a los judíos que no hay que cumplir la ley, que no hay que cumplir el reposo. Tenían que enfurecerse con Pablo. Por eso lo metían preso, por eso lo golpeaban. Porque Pablo, ¿cómo le va a predicar a los judíos que no hay que guardar la ley? Si él es fariseo, si él es conocedor de la ley, si a él fue criado en el mejor maestro de Israel, ¿cómo va a creer que Pablo diga que no hay que guardar el sábado? Y que nadie lo venga a criticar por lo que ustedes van a comer, por lo que van a beber, cosas que los judíos guardaban. Y que nadie lo venga a criticar porque ustedes no guardan el día de reposo. Entonces, Pablo viene a hablar de una manera muy, muy sencilla, que realmente esto era para el pueblo judío, pero que ya no nos venga a criticar. Y si quiere, lo vuelve a leer y sigue leyendo. Vuelve a leer.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Ahí está, claro, el día de reposo. Siga. Por lo cual es sombra de lo que haya, todo lo que es sombra de lo que ha de venir. Eso era sombra de lo que venía a venir. El Antiguo Testamento era sombra de lo que sería el Nuevo Testamento. Sigue. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no es haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces Pablo dice que ya no tenemos que estar cuestiones de comida o bebida, sino que ahora tenemos que aferrarnos al cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, y todo tiene su coyuntura y va creciendo todo conforme a la unión que Cristo le da a cada miembro. Entonces Pablo dice, en castellano ya no tiene que aferrarse a la religión judía, sino ahora es al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y todas las partes del cuerpo van agarrando desde allí su fuerza para seguir adelante. Sigan. Y no haciéndose de la... Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Por qué someterse a preceptos si ya estamos en Cristo? Tales como no manejes, ni gustes, y aún toques. ¿Se acuerda que eso era la ley? No podían, el día sábado no podían manejar, no podían caminar, no podían comer cualquier carne, no podían comer cualquier pescado o algunas clases de pescado, algunas cosas de comida no podían comer. Entonces Pablo dice, si estamos en Cristo, ¿por qué esa ley de que no maneje, no coma, no toque? Eso ya pasó, eso era en la antigua alianza. Lo está diciendo el maestro de la ley. Siga. Y entonces por eso los adventistas, ¿cuál es el problema de los adventistas? Que los adventistas estudian el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se prohíbe comer esto, se prohíbe comer aquello, se prohíbe caminar tantos pasos, se prohíbe hacer comida el día sábado, se prohíbe hacer esto. Todas las leyes del Antiguo Testamento. Los adventistas agarran las leyes del Antiguo Testamento. Nosotros agarramos la ley del Nuevo Testamento, porque hay un Nuevo Testamento, por eso se llama nuevo, aquel que da atrás. Claro está. ¿Cuál es el fundamento de ellos? Que dice, mire, está en la Biblia. Y agarran todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está. Lo que no me pueden comprobar es con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, he hablado con pastores de toda clase de adventistas, de la Reforma y de los no Reforma. Y le he dicho, muéstreme. Y vea los videos, ahí están los videos. Muéstreme. Yo dejo de ser cura, me meto adventista. Aproveche. Dame una cita donde en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento me sé la cita. En el Nuevo Testamento se diga que hay que guardar el día sábado. No hay una cita. Al contrario, le puedo mostrar varias donde hay que guardar el día domingo. Yo lo puedo mostrar. Y por ejemplo, que no se puede comer una clase de pescado, o que no se puede comer carne, o que no se puede comer esto. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Y el cerdo, Levítico, sí, todo eso. El Levítico es el Antiguo Testamento. Por eso le digo, existe la Biblia, está puesta antes de venir Cristo y después de venir Cristo. Los adventistas tienen un problema, que centran toda su doctrina antes de venir Cristo, que eso era para el pueblo judío. Los cristianos, por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, porque le hacemos caso a Cristo. Los cristianos decimos, Cristo enseñó esto, vamos a hacerle caso a Cristo. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento se decía esto, eso lo sabemos, pero somos cristianos. Como somos cristianos, ¿a quién le tenemos que hacer caso? A Cristo. En ningún momento Cristo dijo, no coman esto. En ningún momento dijo Cristo, guarden el día sábado. En ningún momento dijo Cristo eso, ni los apóstoles, ninguno de ellos. Entonces, todo lo que ellos muestran es del Antiguo Testamento. Que eso es exactamente lo que yo hago con los pastores adventistas cuando me van con ellos en público. Yo les digo, está bien, muéstrame en el nuevo, no en el antiguo. Porque en el antiguo yo ya no lo sé. Solo muéstrame en el nuevo, aunque sea uno. Y yo con eso me conformo. Y no han sido capaces de demostrarme, ni siquiera uno. Ahí tengo el debate con los adventistas en Colombia.
tengo el debate con los adventistas de Estados Unidos. Y hay otro adventista que también está en el debate ahí. Ahí están filmados, ahí están grabados, con pastores. Y los de Estados Unidos me decían, no, lo que pasa es que como son de edad de Colombia ya no saben nada. Y yo, bueno, pues ahora con ustedes. Y entonces los agarro con ellos. ¿Ah? No sé quién será. Lo que sí le puedo decir es que yo hablé con el formador de los adventistas del Táchira. Es mentira. Usted tiene que hablar del pastor Bullón. No, sí, si usted tuvo debate con el pastor Bullón. No sé cuál es. Alejandro Bullón. ¿Cuál es ese? Él es adventista. ¿De dónde? Yo creo que en Estados Unidos, ahí usted tiene un... No, él no es de... brasileño por ahí. No sé. Hay una parte, o sea, yo también estoy de acuerdo en partes que usted dice, ¿verdad? Dice, la Biblia dice que sabemos cuál es la verdadera iglesia que muestra la Biblia en el Nuevo Testamento, que dice que son los que ayudamos a los pobres, a los necesitados. Sí. Pero hay una parte que me confunde, es que dice que rueguen a Dios en Mateo, ¿no? Rueguen a Dios que la venida de Dios no sea en invierno o en sábado. ¿A quién le está hablando? ¿A los judíos o a los cristianos? ¿A los cristianos? No, está hablando de los judíos. Y cuando está hablando a los judíos, le está hablando que precisamente, ¿cuál es la ley del judío? Un judío no podía caminar el día sábado más de 1000 pasos. Entonces Jesús le dice, pues entonces ruéguele a Dios que no sea, porque el judío no aceptó a Cristo. Acuérdense de la pelea que tuvo. Si el Nuevo Testamento, no lo estaba hablando a nosotros en el Nuevo Testamento, si esa parte decía así, o sea, dice que ruegue que la venida de Dios no sea en invierno o en sábado. Está poniéndole, si usted lo analiza completo, usted verá que está hablando de la dificultad cuando venga Cristo. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que para los judíos va a haber una gran dificultad, que ellos no pueden caminar el día sábado más de 1000 pasos, no nosotros, porque es una dificultad para nosotros. Para los judíos había una dificultad de caminar más de 1000 pasos. Entonces, si tenían que huir, tenían que llegar donde llegara el otro paso, ya tenían que irse ahí y lo mataban. Entonces era una dificultad para ellos. Entonces, una manera de decir que iba a haber limitaciones para las personas, por ejemplo, la que está embarazada. Porque ahí se acuerda que también pone la que está embarazada. Sí, claro. Ajá, porque la embarazada va a sufrir. ¿Por qué? Porque la embarazada no puede correr como las otras. Si va a huir, ruega a Dios que no esté embarazada, porque ¿cómo va a hacer para huir? ¿Ve? Para el judío, ruega a Dios que no sea el día sábado, porque ¿cómo va a hacer usted para huir? Entonces, cuando habla, vamos a suponer, cuando habla de que no esté embarazada, capten una cosa, era para un grupo de personas que eran las mujeres, porque los hombres no. Los hombres no están cintas, los hombres no tenemos el problema. Lo del sábado, los cristianos no tenemos problema, los judíos sí. Como cuando habla de la mujer que está embarazada, no habla de todas las personas. Ruegue que no esté encinta. No está hablando de los hombres, está hablando de las mujeres, que son las que podían estar encintas. Cuando dice que no sean sábados, no está hablando de los cristianos, está hablando de los judíos, que eran los que tenían problemas por caminar el día sábado. Entonces, tiene que mirarles a quién le está hablando, en qué contexto le está hablando. Jesucristo le está hablando allí a los judíos. Ahora, a todos nosotros, ¿qué nos está diciendo con eso? ¿Qué nos está diciendo con eso a nosotros? Que ustedes y yo, si estamos en paz con Dios, no debemos tener problemas de salir corriendo, no. Porque dice, no huyan ni para allá, ni huyan para acá, ni huyan para acá. ¿Se acuerda que dice que no huyan? Sí. Porque dice que el que esté con él va a estar tranquilo. El que no está con él va a salir corriendo. Y si va a salir corriendo, mejor que no esté embarazada, mejor que no sea judío. Porque entonces, ¿cómo va a salir corriendo? Entonces es ver de que, ¿se acuerda que dice donde está el muerto, ahí llegan los buitres? Pone el ejemplo. Es decir, no hay necesidad de que usted vea que va el fin del mundo, pueda salir corriendo. ¿Para dónde? Mejor me quedo, espero la venida del Señor gozosamente. Entonces, por un lado, le explica que los cristianos tienen que estar serenos, tranquilos, que no tienen que huir. ¿Para dónde van a huir si ya es el fin del mundo? Me quedo tranquilo. Los que no son cristianos se van a desesperar. Y entre esos, los judíos, que no quisieron aceptar al Señor. Y el desespero más grande, que si es el día sábado. Pero la otra pregunta que yo tengo es que, los adventistas se hacen mucho referencia al día sábado, ¿verdad? Sí. Y el católico mucho al domingo. Sí. Aquí en Romanos 14 dice, 14:5 dice, unos dan preferencia de un día, más otros juzgan iguales todos los días.
Dice, cada uno esté completamente convencido en su mente en lo que cree. O sea, entonces quiere decir que ni es domingo ni es sábado. Ajá. Que quiera creer. Hay que estar con Dios. Ah, Ahora, estar Sí. con mi Señor todos los días. O sea, Estar con se le Dios explica. las cuentas con mi sí. Señor todos los días. Vamos a volver a leer para que lo No, sí, yo, ¿Sí? sí, si quiere volver a leer. Sí, vamos a leer. Pero yo sé que Para lo demás. si quiere léalo desde el 1. Dice, recibí el débil en la fe sin criticar de opiniones. Otra vez. Recibí. ¿Sabe por qué le digo que desde el 1? Porque ahí está la clave. Sí, Copia. Dice, recibí al débil en la fe. Al débil en la fe. Observen que hay que recibir al débil en la fe. Hay personas que son débiles en la fe. Y ahí es donde tenemos que detectar cuál es el fuerte y cuál es el débil. Nosotros queremos ser fuertes, no queremos ser débiles. Pero ¿quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? Pongan cuidado. Dale. Dice, sin criticar opiniones porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come vegetales. El que es débil, como vegetales, como los adventistas, por ser débil, no dice que son fuertes en la fe, dice que son los débiles en la fe. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Mandarlos a matar? No. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia con ellos, hay que aceptarlos, son débiles en la fe. Nosotros somos fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque no andamos pensando que comer esto o no comer esto. El que es fuerte en la fe sabe que Cristo ya nos redimió de todas esas leyes. Entonces, comemos lo que nos pongan en la mesa. El que es fuerte no anda pensando que si no guardo el día sábado, pues se va para el infierno. No, el que es fuerte sabe que Cristo es el que nos va a salvar, que el día no es el que nos salva a nosotros. Ahora, el débil, por eso quiero que lo leas desde el principio, el débil piensa que hay que guardar el día sábado si no se va para el infierno. O que hay que dejar de comer una cosa si no se va para el infierno. Ese es débil. Ese no es fuerte. Ponlo a leer para que vean. Desde el 1. Dice, recibí al débil en la fe sin criticar de opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come vegetales. El que es fuerte dice que se puede comer de todo. El que es débil, solo vegetales. Se le respeta. Entonces la Biblia dice que hay que respetarle. Por ejemplo, nosotros, los católicos, respetamos a los adventistas. Nosotros no los mandamos para el infierno, ni mucho menos. Le decimos, eso no es lo que manda el Señor, pero no los mandamos al infierno porque coman vegetales. Los respetamos. ¿Quieren comer vegetales? Coman vegetales. ¿Quieren guardar el día sábado? Guarden el día sábado, pero eso no es lo que manda el Señor. En la Iglesia Católica se respeta. Se respeta. Se les dice sí. Se les dice, eso era del Antiguo Testamento. Eso es para los débiles. Eso no es para nosotros. No se les debe criticar, como dice Pablo. No se les debe criticar, sino al contrario. No se les debe juzgar. Juzgar significa mandarlos al infierno. Eso se llama juzgar. Juzgar no es decirle, eso está mal, eso no es juzgar. Eso más bien es evangelizar, predicar. Una cosa es evangelizar y otra cosa es juzgar. Juzgar es cuando usted dice, esta persona ya va para el infierno. Ya estoy haciendo un juicio. Yo me nombro juez y estoy dando un dictamen, ya, predicto, te va para el infierno. Mientras que predicar es decirle, la Biblia dice esto y dice que esto no es correcto. Eso no es juzgar, eso se llama predicar, eso se llama evangelizar. La gente no comprende una cosa o la otra. Entonces cuando usted le dice a un borracho, esto no es correcto, no tome licor, conviértase, no me juzgue. Cuando usted le dice a un homosexual, eso no es correcto, eso es pecado, dice, usted me está juzgando. No, juzgar es que yo le diga, maldito, para el infierno. Usted es un homosexual, usted no tiene salvación, se va para el infierno ya. Y lo estoy juzgando. Una cosa es juzgar y otra cosa, evangelizar, predicar. Entonces, o corregir. Entonces, aquí está, según la Biblia, dice que hay débiles en la fe y hay fuertes en la fe. El débil come solo legumbres, el fuerte come de todo. El débil guarda el día sábado, el fuerte no importa. Que es, por ejemplo, en la Iglesia Católica, si usted no puede guardar el domingo, usted puede ir a misa el sábado. No hay ningún problema. Eso es lo que me explico aquí en el capítulo 5. Dale para que vea. Sigue, no, pero siga para que se Siga leyendo. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no condenes al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para que juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Ahí, deténgase un momentico. La diferencia, la Iglesia Católica hace caso a eso, cosa que no hacen los adventistas. Los adventistas dicen, los católicos están condenados porque no guardan el día sábado. Están juzgando sin ellos ser el Señor. Ellos no son el Señor, ya el Señor es el que tiene que juzgar. Pero sin ser el Señor, nos juzgan. Nosotros decimos, esto no es lo correcto, pero no juzgamos. ¿Qué es la diferencia? ¿Ves? Siga. Uno da preferencia de un día más que otro
otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día, lo observa al honor del Señor. El que come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios. El que no come, no come en honor del Señor, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ni muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para eso Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Muy bien, entonces ahí está la explicación. Ahí está la explicación, que a usted no lo va a salvar si usted guarda un día o si guarda otro. Eso no lo salva ni a usted ni a mí. ¿Y los católicos? Me hacía yo la pregunta porque usted decía que por eso lo estoy guardando el domingo. O sea, porque en una parte de la Biblia dice que hay que guardar el domingo. O sea, no nos va a salvar si guardamos el sábado o el domingo. Perfecto, ahí estamos claros. Estamos claros. Y eso la Iglesia Católica nunca enseña que usted se va a salvar por guardar el día domingo. Nunca. Mientras que los adventistas dicen que si usted no guarda el día sábado, usted se condena. Eso es otra cosa muy distinta. Sí, claro. Entonces, San Pablo está diciendo, si uno guarda un día, perfecto, lo guarda para el Señor. Si otro no lo guarda, bueno, no hay ningún problema, porque eso no nos salva a nosotros. Ahora, si eso no nos salva, ¿por qué guardar el domingo? Ah, eso es otra cosa. Nosotros los católicos guardamos el domingo no porque nos salve eso, sino porque tenemos un motivo para qué reunirnos el domingo. Porque en las Sagradas Escrituras está que los cristianos se reunían el día domingo y que Jesucristo confirmó esa reunión de los domingos con los apóstoles. Por ejemplo, cuando los cristianos, Cristo muere, ellos guardaban el sábado, lo estaban en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo muere, a partir del día de la resurrección que comienza el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento muere con la muerte de Cristo. Nuevo Testamento nace con la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo, el primer día, cuando Cristo resucita, ya hecho Juan 20, del 1 en adelante, Juan 21, dice que Jesucristo resucitó el día domingo, y ya lo sabemos. Sí, claro. Pero en el versículo 19, ustedes van a ver cómo antes de Cristo subir al cielo, porque Cristo resucita, vive como apóstol un rato, y luego sube al cielo. Antes de Cristo subir al cielo, usted verá que los cristianos ya no se reúnen el sábado. Si ustedes observan, antes de Cristo morir, los apóstoles se reunían el sábado con Cristo. Pero cuando ya Cristo muere y resucita, ya no se reúnen el sábado. Ahora se reúnen los domingos. Y ahora Cristo resucitado confirma a los apóstoles que ellos deben guardar el domingo. ¿Cómo sabemos que los confirma? Porque en 2 ocasiones que se le aparece después de la resurrección, ellos están reunidos el día domingo y Cristo precisamente llega. Y dice la Biblia que efectivamente es las puertas cerradas. Ustedes van a ver que las 2 partes que Cristo se reúne con los discípulos el día domingo, las puertas están cerradas y Él, a pesar de que las puertas están cerradas, entra. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que Él confirma, aplaude a los apóstoles que estén reunidos el día domingo. ¿Cómo lo confirma? Que aunque las puertas no estén abiertas, Él entra y les da un mensaje. ¿Cómo que habla? Versículo 19. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Ha dejado de practicar Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De aquel mismo día? ¿Se acuerdan de qué día estamos hablando? Domingo, que Cristo resucitó. Dale. El primero de la semana. Ah, para que no queden dudas, ya, está claro. El primero de la semana. Estando las puertas cerradas. Esto es importante, porque Juan pone que las puertas están cerradas. Esto es lo importante, porque tiene que tener un significado las puertas cerradas. Las puertas cerradas tienen un significado. Que es imposible que Jesucristo entre. Pero que si Él entra, es porque le interesa entrar. Es porque tiene un firme propósito de estar allí. Es que nada le puede impedir que Él esté con sus discípulos el día domingo reunidos. ¿Cómo que? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Observen, subrayen.
Ya no son los judíos. Ahora la Biblia aclara que son los discípulos de Cristo que se reúnen a partir de la resurrección el domingo. Nunca se reunían el domingo, se reunían el sábado. Pero Cristo resucita y ya lo encontramos reunidos los discípulos, no los judíos, los discípulos el día domingo. Siga. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Por miedo. Vino Jesús. Por miedo. Por miedo a los judíos, ¿qué significa? Observen algo. Por miedo a los judíos, ¿qué significa? Por miedo. Sí, por miedo. Reunidos por miedo de los judíos. Observen algo. Observen algo. Por un lado está el Antiguo Testamento, por otro lado el Nuevo Testamento. Por un lado el Antiguo Testamento los judíos, por otro lado el Nuevo Testamento los apóstoles. Y el Nuevo Testamento los apóstoles le tienen miedo a los judíos. ¿Qué significa? Que como está comenzando el Nuevo Testamento, hay miedo de que los judíos se impongan, que no permitan que nazca el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo se reunían? El sábado los judíos. Ahora los apóstoles, el domingo. Y vamos a ver si Cristo lo confirma. Dale. A todos sabemos que es el Nuevo Testamento. Vino Jesús y puesto en medio le dijo. Vino Jesús y puesto en medio, ahí está la confirmación. Si Jesucristo no hubiese querido que sus discípulos se reúnan el domingo, créanme ustedes que no se hubiese presentado con las puertas cerradas y hubiese confirmado su existencia. O si le hubiese reunido, y están ellos reunidos y Jesús se aparece y le dice, ¿por qué no se reúnen el sábado? Si el día de la reunión es el sábado. No, cuando Él se reúne, y acuérdense que estaban reunidos por miedo a los judíos, entonces está confirmando que en el Nuevo Testamento la reunión de los cristianos es el domingo. Para la muestra, Cristo lo confirma. Aunque las puertas estén cerradas, yo entro. Quiere decir, esto es lo que yo quiero. Yo quiero con mis cristianos, con los míos, reunirme el domingo. Las puertas están cerradas, Jesús se presenta, siga. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. Entonces en el domingo, ellos se regocijan. Nosotros los cristianos, el domingo nos regocijamos en el Señor. Celebramos eso. Ahora, en el mismo capítulo, y observen algo. Si esto no fuera importante, ¿por qué San Juan lo quiere? En el mismo capítulo, versículo 26, en el mismo, pase al versículo 26, ustedes descubrirán que San Juan vuelve a decir exactamente lo mismo. El día domingo. ¿Por qué no pasa para allá? Más fresco. Versículo 26. Yo quiero que ustedes observen por qué la Iglesia Católica le da tanta importancia al domingo. Porque Juan le dio importancia. Ya lo había dicho que Jesucristo se reunió el día domingo y los apóstoles estaban reunidos por miedo a los judíos y Cristo entra y lo confirma. Ya basta. Pero que Él lo vuelva a decir en el mismo capítulo, estamos en el 19, ahora pasamos al 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 7 versículos más adelante, vuelve a narrar lo mismo, dale, 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué sería 8 días después? Domingo, primer día de la semana. 8 días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Otra vez vuelve a contar. Están las puertas cerradas, están los discípulos reunidos. Observan que se reunían los domingos. El domingo pasado se reunieron. Este domingo se vuelve a reunir. Estaban con las puertas cerradas, entró Cristo. Ahora están otra vez con las puertas cerradas. Dale. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Vuelve a confirmarle que Él está de acuerdo que se reúnan los domingos. Los cristianos, Nuevo Testamento, se reúnen el domingo. Cristo confirma. Y le dice, la paz con ustedes, no tengan miedo. ¿Saben por qué reunían con las puertas cerradas? Por miedo a los judíos. ¿Qué le dice Jesús? No tengan miedo, tranquilo. Yo estoy con ustedes. Si los judíos están en contra, yo estoy a favor. Los judíos se reúnen el sábado, yo me reúno con ustedes el domingo. Y Él confirma esa reunión. Siga. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces observan que ahí ya está la confirmación de por qué los cristianos es el domingo. Nuevo Testamento.
Lo repito, no hay una cita en el Nuevo Testamento, no hay una, donde los cristianos se reunieran el sábado. Sí hay varias donde se reúnen los domingos. Aquí con Cristo. Ahora después que ya Cristo sube al cielo y se va, quedan los cristianos. Vamos a ver cuando se reúnen el domingo. Por ejemplo, Hechos 27. Ya Hechos de los apóstoles significa que ya Cristo murió. Ahora lo que hacen los apóstoles, ¿qué hacían ellos? Lo que ellos hicieron, nosotros lo hacemos. Porque eso es lo que nosotros vamos a seguir el testimonio. Hechos 27. Ahí está lo que ellos hicieron, el testimonio, pero se llama Hechos, lo que hicieron, para que nosotros lo hagamos. Hechos de los Apóstoles, 27.